Bueno, los recursos de la exposición científica, que en cierta forma son también con aquellos que se puede observar una determinada realidad, se pueden entender un poco mejor cuando acudimos a uno de los recursos que utilizó Lederman, un físico premio Nobel, que fue el primero que empezó a tratar el asunto del bosón de Higgs y lo expresó de manera divulgativa para que cualquier público lo entendiera a través de una metáfora. Esa metáfora consistió en, primero que todo, llamar el fenómeno que observaron durante tanto tiempo sobre las partículas, que ha sido el mayor quebradero o uno de los mayores quebraderos de cabeza de los físicos, porque las partículas son invisibles, especialmente el bosón de Higgs. Ese elemento que se trata de explicar con un modelo que trata de entender cómo funciona la conformación de las partículas en la medida en que se van constituyendo como materia, y a partir de la fricción que se hace, que también se ha tratado de entender con los laboratorios, donde se confirman muchos de los elementos del modelo y que se hace como la hipótesis más plausible para explicar ese fenómeno, el de la forma como se unen los elementos para conformar las partes del universo, las estrellas, los planetas, los mismos elementos del agujero negro. Entonces, ¿cómo se formó el universo? Sería la primera pregunta que uno se haría cuando quiere entender eso que se observa delante de uno y que no puede uno hallar un significado de la naturaleza, de lo que hay ahí. Entonces, ¿qué hizo Lederman? Sencillamente dijo: llamemos a esa partícula la partícula divina, asociándola a la partícula desde donde se crea toda la materia. ¿Y cuáles son los recursos que se pueden explicar ahí con la metáfora del estadio? Resulta que cuando tú vas a jugar fútbol, vas al estadio, por ejemplo, vas a ver a Colombia con Chile en el Estadio Nacional de este país, no sabes nada de fútbol. ¿Qué hace? Tu sentir, tu observación. ¿Qué se te representa? Un caos, un desorden, la gente levantándose, otro moviéndose para un lado, para otro. En el estadio, cuando empieza el partido, entonces se forma aún más el desorden para tu ver, no para los terrícolas que ya han visto el partido y le encuentran sentido a eso. Resulta que cuando entonces estás con los penumbranos, que vienen del país penumbra porque casualmente ellos piensan y en cierta forma ven como nosotros, pero tienen un defecto en su aparato visual, y es que cuando miran no ven los contrastes de las cosas que están entre negro y blanco. Por ejemplo, no pueden ver las cebras, y como están en un estadio, entonces mucho menos van a ver el balón de fútbol, y quedan locos, quedan totalmente despistados. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hizo la ciencia a través de la historia y lo que hacen los científicos: aplicar recursos de comprensión del mundo y de escritura y de lectura también. Entonces tenemos el primer elemento. ¿Cuál es? El de cuestionar. Y el cuestionar es sencillo. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahí? Pues empecemos entonces con la primera pregunta: ¿qué es? Y para uno empezar a mirar, tiene que observar los diferentes objetos para irlos clasificando, ordenándolos por grupos, por categorías. Por ejemplo, en este caso tú puedes colocar los amarillos en un lugar, los rojos en el otro, que sería Chile, y los amarillos Colombia.
y estás viendo ya empezando el orden inicial. Con ese orden de clasificación ya puedes empezar a hacer deducciones. Y una deducción es sencillamente, en el choque brusco, decir que se mueven en el campo explosivo porque los demás pelean entre sí. Y ese pelear entre sí se debe a otra razón, pero no sabes explicar muy bien, porque de pronto alguien ofendió a otro, en fin, no se sabe muy bien. Y luego vienes a hacer hipótesis alternativas que se van conjugando con la observación y dice, claro que sí, ha ocurrido lo mismo, cada que el de negro, ese señor que está ahí en el centro de la cancha también, ha pitado, y se forma entonces una trifulca cuando él pita. Entonces puedes predecir, deducir algo. Cada que este señor pita, como que se forma en algunos momentos una trifulca, pelean 3, 4 y hasta más, y se hacen contusiones, etc. Y tienes que confirmar, entonces espera que vuelva a ocurrir lo mismo, y si ocurre lo mismo estás confirmando una hipótesis ahí alternativas que te van ayudando a organizar la mente, los datos que estás tomando. Pero además tienes que definir, así como viste que hay amarillos y rojos, entonces dices, bueno, estos amarillos son partidarios de los amarillos del piso, los que están en la tribuna. Lo mismo ocurre con los rojos. Los rojos entonces se entusiasman también y parecen ser amigos de los que están en la cancha como amarillos. Y así vas armando entonces el rompecabezas que se te ha puesto enfrente a ti para observarlo, y tienes que, una vez vas definiendo, describirlos. Y describirlos significa sencillamente que vas a decir que los rojos tienden a ir hacia uno de los sitios donde uno que permanece ahí se lanza y coge algo. ¿Cómo lo coge? ¿Por qué lo coge? Los de amarillo luchan por hacer lo contrario, hacia la de allá, y el otro personaje que está ahí como en una especie de palos armados, entonces hacen lo mismo. En ese describir resulta que los estudiantes terminan viendo un detalle interesante, dos detalles interesantes, los que se ponen tristes y los que se ponen alegres, y van encontrando cierta correspondencia de unos con los otros. Cuando ocurre en la cancha tal cosa, ocurre en tal otra, y así siguen ordenando mentalmente todo ese caos. Ahora bien, los penumbranos hacen como lo que ocurre con mis estudiantes también cuando los mando a hacer una tarea de observación. Expliquen también dentro de lo que van describiendo o lo que van organizando en sus apuntes. Y ese explicar entonces tiene que ser algo invisible, tendrá que ser, los árbitros vuelven y se preguntan para ver qué es lo mejor que pueden tener como respuesta que les permite encajar todo ese movimiento de cosas, de choques, etc. Y de esa manera entonces predicen que la motivación de lo que ocurre ahí seguramente, y lo están diciendo hipotéticamente, es algo esférico. ¿Por qué razón? Y empiezan a explicar por qué razón la mano y la mano del arquero toma como la forma de un objeto esférico. Y así siguen haciendo elementos del modelo con que tienen que describirlo y explicarlo hasta llegar a la crítica. ¿Por qué eso es absurdo? ¿Por qué se pelean? Eso tiene que tener algo que les produce entusiasmo, tristeza, y ahí entonces en la narración se van a dar dando cuenta qué es lo que le hace sentir alegría o tristeza a los unos y a los otros, porque la escritura contribuye a ordenar la mente, es la mejor herramienta del ordenamiento mental. Y una vez valoran cuál es la hipótesis más plausible, entonces ya concluyen y dicen, es el balón, es el elemento esférico. Ellos no hablan del balón, pero hablan de un elemento esférico. Y es como ocurre con el átomo, así fue
antes de que el átomo se fotografiara, las partículas de Higgs no se observan porque son como los neutrinos, carentes de forma, carentes de materialidad, pero generan las energías con las cuales, como si las partículas se fueran enlodando, unas con otras, enlodando, y van formando cuerpos diversos, y así es el universo, diverso, de tantos colores que hay que ordenar. Y cuando observas tú lo más elemental, ocurre lo mismo. Y lo más interesante, finalmente, es que encuentran que para cada posición de A hay una posición análoga en B. Y claro, sin duda, digo yo, ¿no?, encontrar lo más emocionante para un escritor de ciencia, encontrar aquello que da sentido a la narración de los hechos que se estudian. Cuando se encuentra eso, se grita de emoción también como el público en el estadio. Y así ocurre en la NASA. Cada que ellos descubren algo, se abrazan, se besan, se tiran al piso y se enloquecen de la emoción. Esa es la ciencia.